Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. El altar de la Santa Muerte. Mi abuelo tenía una casa en Michoacán, una construcción sencilla pero llena de vida. Antes, ese lugar era un remanso de tranquilidad. Él y mi abuela vivieron allí sus mejores años. Les gustaba salir a caminar al atardecer, organizar reuniones familiares y subir a la azotea a contemplar la luna llena. Era un hogar en el que siempre se respiraba calma, un refugio del mundo. Cuando mi papá perdió su trabajo en la Ciudad de México, decidimos mudarnos con ellos. El primer año en Michoacán fue casi perfecto. Mi papá consiguió un empleo y todas las noches cenábamos juntos. Pero las cosas cambiaron. La zona, que alguna vez fue pacífica, se tornó peligrosa. Los rumores de violencia y crimen organizado se colaban en cada conversación. Lo peor llegó cuando hombres armados irrumpieron en la casa. Nos quitaron todo. Mi familia y yo huimos con lo puesto. Vivimos 2 años en un departamento rentado, apretados, pero juntos. Mi papá trabajaba incansablemente para cubrir los gastos. Hasta que un día recibió una llamada inesperada. Eran los ministeriales. Nos dijeron que habían recuperado nuestra casa, pero seguía bajo investigación. Hemos encontrado cosas inusuales, fue todo lo que dijeron. Cuando finalmente nos entregaron la propiedad, la alegría se transformó en una tristeza indescriptible. La casa estaba en ruinas, sucia, irreconocible. Las paredes, alguna vez blancas y llenas de fotos familiares, estaban llenas de manchas y símbolos extraños que nadie entendía. Mi papá, decidido a recuperar lo que nos habían arrebatado, anunció que la restauraríamos. Aunque sabíamos que no sería fácil, no quería entrar en el antiguo cuarto de mis abuelos. Cada vez que lo hacía, murmuraba oraciones mientras recordaba la figura de la Santa Muerte y los altares con osamentas que se habían encontrado. «Esto no es nuestro hogar», decía en voz baja, y yo sabía que tenía razón. Había algo en esa casa, algo que no podíamos explicar. Las noches fueron lo peor. Mi hermana y yo compartíamos una colchoneta en el suelo, y muchas veces nos despertaban los lamentos. Al principio, pensamos que eran gatos, pero esos sonidos no eran naturales. Eran como sollozos humanos, cargados de dolor. Una noche, escuchamos pasos en el patio trasero. Cuando miramos por la ventana, vimos una sombra alta y delgada con un manto negro. Estaba inmóvil, como si nos observara. Mi papá también comenzó a notar cosas extrañas. Una vez, mientras limpiaba el patio trasero, encontró restos de veladoras y agujeros que parecían recientes. «Tal vez es mejor no saber qué hicieron aquí», dijo, aunque yo sabía que quería respuestas. Un día, un hombre mayor se le acercó en la tienda y le dijo: «No vivan ahí. Lo que pasó en esa casa es lo más terrible que he visto». Cuando mi papá volteó para preguntarle más, el hombre había desaparecido. El rumor entre los vecinos era inquietante. Decían que nuestra casa había sido utilizada como punto de reunión para actos terribles. Encontraron cuerpos enterrados y una figura de la Santa Muerte rodeada de ofrendas macabras. Huesos, joyas,
veladoras rojas y negras. Era un lugar de muerte, dijo uno de los vecinos, y esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Poco después, mi abuela enfermó. En cuestión de días, quedó postrada en cama. Mi abuelo, incapaz de soportar su pérdida, comenzó a deteriorarse también. Ambos murieron en menos de un mes. Entonces los sueños comenzaron. Veíamos a mis abuelos en medio de sombras densas, advirtiéndonos: salgan de ahí. Ustedes son los siguientes. La figura de la Santa Muerte parecía rondar la casa, reclamando lo que consideraba suyo. Las noches se llenaban de susurros y sombras que se deslizaban por los rincones. Una vez vi claramente cómo una silueta cruzaba la sala, deteniéndose frente al altar improvisado que mi papá había creado para nuestros abuelos. Mi hermana gritó esa noche. Dijo que había sentido una mano fría sobre su hombro. Mi papá, agotado y sin fuerzas para enfrentar más tragedias, tomó la decisión de vender la casa. No podemos quedarnos aquí, dijo con voz quebrada. Encontró un comprador rápidamente. Alguien que, por razones que no entendíamos, no parecía preocuparse por el pasado de la propiedad. Ahora vivimos en un pequeño departamento. Es modesto, pero la paz ha vuelto a nuestras vidas. Sin embargo, a veces pienso en la casa, en lo que quedó allí. Me pregunto si las almas atrapadas en ese lugar encontrarán descanso, o si seguirán vagando, acompañadas por la sombra de la Santa Muerte. Continuamos. Relato número 2. La promesa olvidada. En el barrio siempre se ha dicho que la Santa Muerte da, pero también quita. Y que nunca debes romper una promesa que le hagas. Yo no lo entendía hasta que me pasó. Soy Mario y mi vida nunca ha sido fácil. Hace 2 años me enfrenté a uno de los peores momentos de mi vida. Mi esposa, Carolina, estaba en el hospital. Los doctores decían que era cuestión de días. Desesperado, hice lo que muchos hacen cuando no les queda otra opción. Fui a pedirle ayuda a la Santa Muerte. En un altar que había cerca de mi casa, me arrodillé frente a su figura de manto negro y ojos profundos. Le supliqué con el corazón en la mano. Le prometí que, si salvaba a mi esposa, yo le rendiría tributo todos los días de mi vida, que nunca le faltaría una veladora ni flores. Para sorpresa de todos, Carolina se recuperó. Los doctores no se explicaban cómo, pero yo sabía que había sido la santa. Cumplí mi promesa al principio. Cada noche le encendía una vela, le dejaba flores, incluso le rezaba. Pero con el tiempo, la rutina y los problemas me hicieron olvidar. Dejé de visitar su altar. Las flores se marchitaron y las veladoras se apagaron. Pensé que todo estaba bien, que la santa no necesitaba nada más de mí. Pero me equivoqué. Una noche desperté de golpe. Sentí un frío que no era normal, y en la esquina de mi habitación vi una figura. Era alta, envuelta en un manto negro, con una calavera que me miraba fijamente. No hablaba, pero entendí perfectamente lo que quería decirme. Habías hecho una promesa y no la cumpliste. Intenté encender la luz, pero no funcionaba.
todo estaba oscuro excepto por su presencia, que parecía llenarlo todo. Sentí un dolor en el pecho, como si me faltara el aire. Cuando me desperté, estaba en el suelo, temblando. Volví al altar esa misma mañana. Lo limpié, dejé flores frescas y encendí una veladora. Le pedí perdón con lágrimas en los ojos. Desde ese día, no he dejado que le falte nada. Sé que no puedo borrar mi error, pero también sé que la santa es justa. Lo que aprendí es esto: no es un juego. Si le pides algo y ella te lo concede, debes cumplir. Porque, aunque da con generosidad, también sabe cobrar cuando la traicionan. Relato número 3. Continuamos. En Tepito, ese barrio tan famoso como temido, sucedió algo que hasta el día de hoy no he podido borrar de mi mente. Prefiero no decir mi nombre, pero les contaré lo que viví. En uno de los callejones más estrechos, donde las fachadas de los edificios apenas dejan pasar la luz del sol, estaba el altar de la Santa Muerte. Era un lugar al que mucha gente acudía, unos por devoción, otros por simple curiosidad, y otros más porque buscaban respuestas o favores desesperados. El altar se encontraba en un rincón oscuro, adornado con flores de cempasúchil, veladoras de todos colores y manzanas colocadas cuidadosamente. Al frente, una gran figura de la Santa Muerte se alzaba con su túnica negra y su guadaña, mientras el aroma de copal llenaba el aire. Este lugar era administrado por don Vicente, un hombre de unos 60 años, de mirada severa y siempre vestido con camisas de cuadros. Nadie sabía mucho de su vida personal, pero se decía que era el encargado de hablar con la Niña Blanca. La capilla ganó notoriedad cuando se corrió el rumor de un milagro. Una mujer aseguraba que la Santa Muerte había salvado a su hijo. El joven había sobrevivido a un tiroteo que casi lo mata mientras estaba con sus amigos en una taquería. Aunque las balas lo habían alcanzado, se recuperó de manera inexplicable y su madre no paraba de agradecer a la Niña Blanca. Desde entonces, la capilla comenzó a llenarse de visitantes cada 1 de mes. Hombres y mujeres de todas partes llegaban para rezar y pedirle favores a la Santa Muerte. Dejaban ofrendas, frutas, flores, cigarros, licores e incluso cartas con nombres escritos en rojo. Mi abuela, doña Consuelo, le tenía un miedo profundo al culto. Decía que no era cosa de Dios y que invocar a la Santa Muerte traía desgracias. Las noches en que la gente se reunía en la capilla, la abuela rezaba el rosario con fervor. Aún así, no podía evitar escuchar los cánticos que llegaban desde la cúpula. Sonaban como murmullos lejanos, pero a veces, si prestabas atención, parecía que susurraban tu nombre. Un día, el padre Roberto, de la iglesia de la colonia, fue hasta la capilla para hablar con don Anselmo. Según contaron los vecinos, le pidió que cerrara el altar, que aquello era una abominación. Pero don Anselmo, con una calma perturbadora, le respondió: la Niña Blanca es la que decide. Si quiere irse, se irá cuando sea su voluntad. El sacerdote salió molesto, pero nada cambió. La fama de la capilla creció y con ella los rumores.
Decían que la Santa Muerte cumplía no solo peticiones bondadosas, sino también las más oscuras. Una vez apareció un cadáver a una cuadra de mi casa. Era un hombre joven, y la gente murmuraba que alguien había pedido su muerte en la capilla. Mi abuela estaba aterrada. Decía que el aire en nuestra cuadra había cambiado, que sentía una opresión en el pecho cada vez que pasaba cerca de la cúpula. Poco después, don Anselmo fue encontrado muerto en su casa. Las versiones eran contradictorias. Unos decían que había sido un infarto, otros que lo habían envenenado, y algunos aseguraban que había sido un castigo de la misma Santa Muerte por haber profanado su altar con un ritual fallido. Tras su muerte, su hija Leticia quedó a cargo del altar. Pero ella no compartía el fervor de su padre y trataba a los fieles con indiferencia. Rápidamente se corrió el rumor de que planeaba vender la imagen y todo lo relacionado con la capilla. Esa decisión marcó el inicio del caos. Una noche llegaron varios hombres armados en camionetas. Entraron a la cúpula y se llevaron la imagen, las ofrendas y todo lo que había en el altar. Nadie se atrevió a intervenir. Al día siguiente, nuestra colonia despertó bajo una tormenta de granizo, como nunca habíamos visto. El hielo destrozó ventanas y techos, y la abuela, al ver el desastre, solo pudo decir: esa calavera no quería irse. Con el tiempo, supe que la imagen había sido trasladada a las afueras de la ciudad, a una iglesia abandonada que se convirtió en su nuevo templo. Hoy, ese lugar es famoso, y miles de personas peregrinan cada 1 de mes para pedirle favores a la Santa Muerte. Pero quienes vivieron cerca de la cúpula original nunca olvidarán los cánticos, los susurros y el peso oscuro que dejó tras de sí. Continuamos. Una promesa no cumplida. En Tepito, la vida nunca es tranquila. Cada esquina tiene un secreto, cada calle una historia. Me llamo Rodrigo, pero aquí todos me dicen el Rojo. Soy de este barrio desde que tengo memoria. Como muchos por aquí, aprendí desde joven que en estas calles no hay espacio para los débiles ni para los irrespetuosos. Sobre todo cuando se trata de la Santa Muerte. La Santa no siempre fue parte de mi vida. Pero cuando la conoces de verdad, no hay vuelta atrás. Fue mi abuela quien me enseñó a respetarla. Tenía un altar pequeño en la sala, siempre decorado con flores frescas, cigarros y una veladora encendida. Me decía: la Santa no es para temerle, es para respetarla. Ayuda a quien le pide con fe, pero también pone en su lugar a quien se burla de ella. Yo lo aprendí a la mala. Cuando perdí mi trabajo, no tenía para pagar las cuentas ni para comer. Me acerqué al altar de la vecindad y le pedí ayuda. Le prometí una ofrenda grande si me sacaba de esa. Y cumplió. Las cosas empezaron a mejorar. Conseguí trabajo y salí adelante. Desde entonces, cada semana le llevo flores, una veladora y hasta cigarros. Nunca he dejado de agradecerle. Pero no todos entienden lo que significa respetarla. Hace unos meses llegó un vecino nuevo al que le decíamos el Pacheco. Era de esos tipos que siempre andan buscando pleito, con la cara torcida y las palabras afiladas. Desde el primer día que vio el altar de la vecindad, empezó a burlarse. Decía que éramos ignorantes por rezarle a una calaca de yeso.
La mayoría de los vecinos preferimos ignorarlo. Una noche, mientras limpiaba el altar, lo vi robándose una botella de tequila que alguien había dejado como ofrenda. Me acerqué y le dije, «Eso no es para ti. Regresa la botella». Él solo se rió y contestó, «¿Qué me va a hacer una figura de yeso? ¿Matarme?». Le advertí que no jugara con eso, pero no hizo caso. Los días que siguieron fueron extraños. El Pacheco dejó de salir de su cuarto. Por las noches, los vecinos decían escuchar pasos pesados, como si alguien arrastrara cadenas. Una madrugada, mientras pasaba cerca de su ventana, sentí un frío que me heló los huesos. La cortina se movía, pero no había viento. Esa misma noche, mientras limpiaba el altar, vi algo que me dejó helado. Una figura alta, cubierta por un manto negro, parada frente a la puerta del Pacheco. No podía ver su rostro, pero sentí que me observaba. Cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas. Cuando los abrí, ya no estaba. Al día siguiente, el Pacheco salió corriendo de su cuarto, gritando como loco. Decía que alguien lo seguía, que veía sombras. Nadie se atrevió a detenerlo. Esa fue la última vez que lo vimos. Desde entonces, el altar está más cuidado que nunca. Cada vez que paso por ahí, prendo una veladora y le agradezco a la Santa por protegernos. Ahora sé algo que mi abuela siempre decía: la Santa no necesita que la defiendas. Ella se encarga sola. No sé qué pasó con el Pacheco, pero lo que sí sé es que cuando se falta al respeto a la Santa Muerte, las cosas no terminan bien. No lo digo para asustar a nadie, sino para que lo entiendan. La Santa no es mala ni vengativa, pero sí es justa, y su justicia no falla. No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias.